Bien chicos, en este video quiero mostrarles lo que es el trabajo con el software que vamos a utilizar para nuestras simulaciones. Como les había dicho, es el software llamado OrCAD de eSpice. Entonces, si nosotros vamos a internet, escribimos OrCAD eSpice, aquí vamos a encontrar el enlace para poderlo descargar. Entonces, tal como se lo he dicho en la clase, llenamos el formulario y lo enviamos, y esto nos envía un link al correo electrónico para poder descargar el instalador. En este caso yo ya lo tengo descargado. En el caso de que no quieran hacer este proceso, también en la carpeta de Drive que les compartí de la clase electrónica potencia, dentro de la carpeta de software, ahí está el instalador en un archivo comprimido. Entonces lo descargan, lo descomprimen y procedemos a iniciar el proceso de instalación. Es un proceso muy sencillo, típica instalación de Windows. Siguiente. Esperamos que nuestro software se instale. Entonces, mientras avanza la instalación, yo voy a ir pausando el video para que no se haga tan largo. Bien, entonces una vez ya finalizado el proceso de instalación, tal como se muestra aquí, damos clic en Finish. Esperamos que se cierre esta ventana y procedemos a buscar nuestros programas instalados aquí en la carpeta Cadence. En OrCAD Products y damos clic aquí en la opción Capture. Bien, entonces damos clic ahí y se nos va a abrir el programa de simulación. Entonces, ¿cómo entramos a trabajar con él? Es muy sencillo, simplemente damos en la opción File y creamos un nuevo proyecto. Estando aquí, vamos a escoger una simulación análoga de PSpice. Creamos un nombre. Entonces vamos a coger, por ejemplo, prueba simulación, y escogemos la carpeta donde vamos a guardar el proyecto. Entonces yo voy a colocar aquí prueba, selecciono y damos OK. Nos pregunta que si vamos a crear un archivo, una simulación usando un proyecto existente o un proyecto en blanco. Entonces vamos a darle clic aquí en blanco. OK. Bien, entonces tenemos aquí nuestra área de trabajo y al lado derecho tenemos nuestro panel de herramientas. Bien.
donde tenemos los diferentes modos de conexión. Tenemos tierras para hacer alguna forma, fuentes, y tenemos aquí nuestra opción de sacar o agregar nuestros componentes para simulación o las librerías. Vamos a dar clic aquí y se nos abre un menú de búsqueda donde tenemos diferentes librerías de dispositivos análogos, pero también tenemos digitales. Por ejemplo, aquí tenemos compuertas. Bien, en el caso de que no nos aparezcan librerías enlistadas, podemos dar clic en esta opción para poder agregar las librerías. Entonces automáticamente él abre la carpeta donde se encuentran las librerías instaladas o las librerías que vienen con el proceso de instalación. Entonces las seleccionamos todas y le damos a abrir. Aquí tenemos la librería de tiristores, una que vamos a utilizar mucho en este curso. Vamos a abrir. Es importante que cuando vayamos a buscar un componente tengamos la mayoría o todas las librerías pues seleccionadas para que la búsqueda se haga en todas. Si solo tenemos seleccionada una, pues entonces el componente solo se buscará en esa librería. Por ejemplo, si voy a buscar un capacitor y teniendo la librería de tiristor seleccionada, pues no me va a mostrar nada, solo me va a mostrar tiristores. Entonces recordemos seleccionar todas las librerías. Luego vamos a hacer una simulación muy sencilla para probar el funcionamiento del software. Vamos a sacar un componentes pasivos, en el caso de una resistencia, resistor. Entonces ahí me muestra una resistencia, pero también me arrojó otros resultados. Con el simple hecho de que yo escriba R, ya me muestra de la librería analog el resistor. Listo. Entonces vamos a darle doble clic y aquí ya lo tenemos. Lo ubicamos sobre la pantalla de trabajo simplemente dando clic. Al yo presionar la tecla R, puedo rotar el elemento. Vamos a sacar varios. Lo roto y vuelvo y lo roto. Y lo posiciono ahí. Bien. Con la tecla W puedo cambiar la opción o la herramienta a conexión para crear la conexión entre los diferentes dispositivos, o simplemente dando clic en esta opción. Bien, entonces otra vez W y los conecto. Vamos a sacar una fuente de voltaje. Voy a escribir V source. Entonces aquí me aparece Vecin, un voltaje sinusoidal de DC. Listo, entonces en este caso vamos a sacar una fuente sinusoidal. Conectamos otra vez con W, la tecla W. Y algo que es muy importante es colocar las referencias de tierra
o la referencia de la fuente de 0 voltios en la simulación. En este caso, que quede ubicada aquí. Listo. Bien. Para eso vamos a dar clic acá en esta opción. Y vamos a sacar este elemento, el 0, nuestra tierra. Lo colocamos ahí y lo conectamos. Bien. Ahora lo que necesitamos es configurarle los parámetros a nuestra fuente. Pueden ver que ahí está la amplitud, la frecuencia. Entonces vamos a colocar voltaje off, de offset, vamos a ponerlo en 0. Voltaje de amplitud, aquí lo que nos está pidiendo es el voltaje pico de la señal, entonces vamos a colocarle 12 voltios. Frecuencia vamos a colocar 60 Hz y este parámetro AC lo podemos dejar ahí en blanco o simplemente colocarle 0. Bien, entonces que tenemos aquí, tenemos una fuente sinusoidal de 12 voltios de voltaje pico. Podemos ampliar o disminuir el área de trabajo simplemente presionando control y girando la rueda del scroll del mouse, o con los instrumentos que tenemos acá. Entonces, sin más, menos en la lupa, poder seleccionar un área o que ajuste la pantalla. Bien, vamos a cambiar el valor de estas resistencias, voy a ponerle 100, todas de 100, para un total de 300 ohmios de R total en el circuito. Bien, ¿cómo simulamos aquí o cómo vemos los resultados de simulación en este software? Para eso vamos a irnos acá a PSpice y vamos a dar clic en New Simulation. Entonces, PSpice New Simulation. En este caso nos está pidiendo el nombre de la simulación. ¿Qué nombre le vamos a dar a la simulación? Voy a colocar el mismo nombre, prueba, y le digo crear. Entonces, en esta ventana se nos muestran una serie de información: el nombre de la simulación, la ubicación y, muy importante, esta opción de aquí de análisis. Va a ser un análisis en el dominio del tiempo. ¿Listo? Una simulación pues con unas configuraciones generales, y aquí le vamos a dar el tiempo que va a durar la simulación y desde dónde va a empezar la simulación. Entonces vamos a decirle desde un tiempo inicial 0, y aquí dice que la simulación dura 1000 nanosegundos. ¿Listo? Si le damos OK, entonces ya tendríamos creada nuestra simulación. Entonces digamos que nos interesa medir el voltaje en R2, en esta resistencia de aquí. Si ustedes notan,
los dos terminales de R2, el voltaje de R2 es un voltaje flotante, es decir, que no es un voltaje que no está referenciado a tierra. Si yo fuese a medir con un multímetro el voltaje de R2, tendría que medir en este punto y este punto la diferencia de potencial en estos dos con mi multímetro o mi voltímetro. De igual manera, aquí se trabaja en PSpice. Tenemos puntas de prueba o de medición de voltaje que son diferenciales o un medidor o una punta de medición que está referenciada a 0 voltios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiese medir con esta punta, estaría midiendo el valor de este punto, este potencial respecto a 0 voltios. Es decir, que estaría midiendo el voltaje que se cae entre el voltaje de R2 y R3. Si yo quisiera medir voltajes de R2, tendría que hacerlo con unas puntas de voltaje diferencial. Entonces colocar una punta aquí, como en un multímetro, la punta roja y la punta negra. ¿Listo? Entonces eso es muy importante tenerlo claro, que si no estaríamos haciendo unas mediciones erróneas. Bien, entonces ese voltaje respecto al de la fuente. Entonces, para el de la fuente sí no tengo necesidad de sacar un diferencial porque la fuente está conectada directamente a tierra. Entonces, simplemente con este medidor, que también está referenciado a tierra, puedo medir el voltaje de la fuente. Entonces, teniendo ya estos dos medidores, puedo dar play en la simulación y ver el resultado. Entonces, al hacer eso, observen que las puntas de prueba de medición cambian de color, rojo y verde. Rojo en este caso es el voltaje de la fuente y verde es el voltaje en la resistencia 2. Si abrimos esta ventana que se acaba de crear, vamos a observar la simulación. Entonces, tal como lo veíamos en la ventana de configuración de la simulación, esta arranca en 0 segundos y termina en 1 microsegundo, es decir, 1000 nanosegundos. Este tiempo de simulación no nos sirve teniendo en cuenta que una onda senoidal, un periodo de la onda senoidal de 60 Hz sería 1 dividido entre 60, o sea que tendríamos 16.6 milisegundos, la duración de un solo periodo de la onda. Entonces, si modificamos el tiempo de la simulación, damos acá en esta nueva ventana que se nos abrió, Simulation, editar configuraciones. Entonces, editar parámetros de simulación. Si colocamos 16.66 milisegundos, lo que duraría un periodo de una onda senoidal de 60 Hz, o 17 milisegundos, aquí se puede escribir ms para indicar que son milisegundos, y vamos a dar nuevamente play. Vamos a ver que se nos muestra precisamente un solo periodo de la onda, listo. Si quisiéramos ver varios periodos, pues entonces aumentamos el tiempo, vamos a ver 4 periodos, entonces multiplicamos esto por 4 y serían 66.66 milisegundos.
y ahí están. Entonces aquí tenemos un periodo, otro periodo, 2, 3, 4 periodos de la señal. Y bien, tal como lo muestra aquí los marcadores, el voltaje o la señal en rojo es el voltaje de la fuente. Aquí lo podemos ver, 12 voltios pico. Y en verde tenemos el voltaje en R2, que es, en este caso, pues no nos muestra explícitamente el valor, pero lo podríamos sacar. Si acá hay 10, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que serían 2, 4, 4, 6, 8, 10, y serían 4 voltios pico, ¿cierto? Tiene sentido. Si todas las resistencias son iguales, entonces aquí se caen 4 voltios, 4 voltios y 4 voltios. 4, 8, 12. Se reparte de manera igual el voltaje en la fuente. Si quisiéramos ver de manera precisa el valor de esta señal, el valor pico de esta señal, puedo seleccionarla aquí. Entonces podemos dar clic en esta opción, en este botón, y se nos abre, se nos crea un cursor, el cual podemos ir desplazando por toda la onda. Y en la parte inferior nos va a mostrar los valores de la onda. Entonces nos va a mostrar del rojo, de la señal roja y de la señal verde. Nos va a mostrar en este momentico que el voltaje es 3. Ahí está, 3.9899, 4.031, y eso es en los 4.2 milisegundos de la señal o de la simulación. Y así puedo ir mirando toda la onda. Ahora si quiero mirar es la de la fuente, selecciono la fuente y ya el cursor se me traslada a la onda de la fuente de voltaje. Bien, ahora, según la teoría que vimos en clase, si yo quisiese medir la corriente de este circuito, pues la corriente, el voltaje respecto a esa corriente tendrían que estar en fase. Si yo tengo aquí 12 voltios pico, dividido entre 300 ohmios, entonces 12 voltios dividido 300, corriente es igual a V sobre R, me tiene que dar 40 miliamperios. Entonces, como el circuito es una serie, no importa dónde coloque este medidor. Lo que sí importa es que el medidor de corriente se coloque justo donde inicia el componente, justo en los terminales del componente. ¿Listo? Sea aquí o sea aquí o aquí, no en puntos intermedios de la línea. Por ejemplo, si lo quisiera poner aquí, me va a marcar error, no está conectado directamente al pin del componente, entonces me toca aquí o aquí. ¿Listo? En este caso me dice que la onda de corriente es de color azul, y ahí está. No se ve muy bien porque si comparamos las escalas, pues tenemos una onda en la escala de por encima de las décimas de las decenas, perdón, y la onda de corriente
está por la escala de los miliamperios, o sea que es muy pequeñita. Si eliminamos las ondas de voltaje, pues ahí vamos a ver la de corriente. ¿Listo? Mire un dato curioso, y es que la onda arranca en el semiciclo negativo. ¿Por qué? Por el sentido, que aquí me está marcando un sentido negativo la corriente. Simplemente es por eso. Y era por la posición en la que estaba el marcador. Bien, este color azul no favorece mucho. Vamos a dar clic derecho sobre la onda y vamos a dar aquí en Trace, propiedades del trazo. Cambiamos el color a amarillo y vamos a cambiar la línea a una más gruesa. Entonces ahí tenemos la onda. Y efectivamente, como nos decía el cálculo, 40 miliamperios es el valor de la corriente. Para volver a activar las ondas que habíamos eliminado, simplemente damos doble clic en el marcador y ahí la tenemos. Si no queremos eliminar las demás ondas para poder ver la forma de onda de la senoidal de corriente, pues podemos dar doble clic aquí sobre la onda de corriente y multiplicarla por una ganancia, darle una ganancia. Entonces vamos a multiplicarla por 40 miliamperios por 100, me daría 40, me daría 4. Entonces ahí está. Listo. Podemos dar zoom. Y ahí lo podemos ver. Entonces, como la corriente es 4 y el voltaje también es 4, pues se sobrepone una sobre otra. Vamos a disminuir un poquito la corriente. Dándole 80. Ahí está. Podemos también mejorar el trazo de la onda de voltaje. Ahí está. Y tal como lo vimos en la teoría, la corriente y el voltaje están en fase. Miren, donde inicia la corriente y el voltaje también finalizan juntas. Aquí podemos ver que la teoría se cumple. Ahí está. Bien. Entonces esto básicamente es lo que serían nuestras simulaciones en nuestro programa de Spice. Es muy sencillo hacer trabajar estas simulaciones. Vamos a reemplazar esta resistencia por un condensador. Escribimos C, aquí sale C análogo, doble clic, lo rotamos y lo conectamos. Vamos a hacer este circuito y vamos a colocar esto en 10 microfarads. Damos play a la simulación. Ahí está la forma de onda del voltaje y vamos a subirle, vamos a ponerle un poquito más de ganancia a la de corriente. Y bien, tal como lo vimos en el salón de clase, la corriente respecto al voltaje se encuentran desfasadas. Un poquito más de ganancia para que las dos ondas queden iguales en amplitud. Ahí está.
y vemos que ese desfase es de 90 grados. Si damos zoom en el instante de tiempo, vamos en 0, ahí está, vemos que la corriente en el instante inicial t igual a 0 se dispara a su valor máximo, y cuando la corriente es máxima, el voltaje en el condensador comienza a incrementarse. ¿Listo? Entonces miren, se presenta primero la corriente y luego el voltaje. Es decir que un condensador, vuelve y juega, condensador atrasa el voltaje. Y si colocamos una bobina, veíamos que la bobina lo que hacía era atrasar la corriente. Salió un error, dice que debo agregar una resistencia en serie para poder simular este circuito. No me permite simularlo con un solo inductor. Entonces, para evitar esto, lo que vamos a hacer es colocar una resistencia en serie, pero de un valor muy bajito, ponerle 1 ohmio. Entonces ahí lo tenemos, el voltaje, y si miramos la corriente, vamos a darle ganancia, ahí está. Entonces el voltaje se presenta primero y luego la corriente, es decir que la bobina atrasa la corriente. Bien, entonces ahí podemos ver en simulación lo que hablamos en nuestra clase teórica: comportamiento de la corriente respecto al voltaje en cargas resistivas, capacitivas e inductivas. Bien, entonces espero que con esto haya quedado un poco claro lo que es el manejo de este simulador. Listo, la verdad es bastante sencillo. Entonces espero que lo descarguen, lo instalen y comiencen a probar simulaciones básicas como esta para que se vayan familiarizando con su funcionamiento. En cuanto aquí a la ventana de simulación, nos permite hacer una serie de análisis muy poderosos. Por ejemplo, podemos ver acá pues el análisis en Fourier de estas señales. Listo. Bueno, hacer todo un seguimiento de las ondas. Incluso si yo quisiera calcular la potencia, aquí sería pues sencillo, simplemente agrego un trazo y tomaría el valor de la corriente por el voltaje. Entonces BR12, ahí está. Y tendríamos ahí la potencia. Listo. Miremos la onda de voltaje, activémosla nuevamente, pero trasladémosla hacia la fuente. Démosle una ganancia a esta onda. Bien,
no tanto. Ahí está. Entonces podemos observar que como lo hablábamos en el salón de clase, en un semiciclo positivo nuestro inductor absorbe potencia y en el otro y en ese mismo semiciclo, después de los 90 grados, entrega potencia. Entonces absorbe, entrega, luego vuelve, absorbe y entrega en el semiciclo negativo. Es decir, que la bobina o el condensador pues está absorbiendo potencia, entregando potencia, absorbiendo potencia, entregando potencia. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver de que la potencia no siempre es positiva, como en el caso de una resistencia. Tenemos el otro valor A, coloquémosle 100 ohmios, démosle play. Está el voltaje de la corriente, pero yo quiero mirar es la potencia. Entonces potencia es igual a I por R o B por, perdón, I por B o B por I, pues por el voltaje en R1. Y le voy a dar una ganancia, está muy poquita. A ver, la corriente en R1 por corriente en R1 por B. Esto por B. Ahí está. Entonces, como pueden ver, la forma de onda de potencia en una resistencia parece a la de un rectificador de onda completa, positiva, luego cae a 0, pero vuelve a ser positiva nuevamente. Esto en ningún momento es negativa, tal cual como lo vimos en clase. Positiva, 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 positiva. Bien, entonces pues los invito a que prueben el simulador y espero que esto haya quedado claro. Bien, entonces esto es todo por el momento.